La historia de José y su túnica de colores. Había una vez, en una tierra llamada Canaán, un joven llamado José. Era el hijo favorito de su padre, Jacob, quien le regaló una túnica muy especial. Una túnica de muchos colores brillantes. Esto hizo que sus 11 hermanos mayores sintieran celos, pues pensaban que su padre lo quería más que a ellos. Un día, José contó 2 sueños que había tenido. En el primero, ataba gavillas de trigo en el campo, y la suya se levantaba mientras las de sus hermanos se inclinaban hacia la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Sus hermanos se enojaron más. ¿Acaso crees que serás nuestro rey? Zrenia, le dijeron. Hasta su padre se sorprendió, pero guardó las palabras en su corazón. Un tiempo después, los hermanos de José estaban cuidando las ovejas lejos de casa. Jacob envió a José a ver cómo estaban. Cuando lo vieron llegar, los hermanos tramaron un plan malvado. «Vamos a deshacernos de él». Quitaron su túnica de colores y lo lanzaron a un pozo vacío. Después, lo vendieron a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Para engañar a su padre, mancharon la túnica con sangre de un animal y le dijeron: «Un feroz animal se lo comió». Jacob, desconsolado, lloró por su hijo. En Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un hombre importante. Aunque al principio sufrió, José era trabajador y honesto. Dios lo bendijo y pronto Potifar lo puso a cargo de su casa. Pero la esposa de Potifar mintió sobre él y José terminó en la cárcel. Aún allí, José no perdió la fe. Interpretó los sueños de 2 prisioneros. Uno, el copero del faraón, sería liberado. El otro, el panadero, no. Y así sucedió. 2 años después, el faraón tuvo sueños extraños. 7 vacas flacas devoraban a 7 vacas gordas, y 7 espigas secas comían a 7 espigas hermosas. Nadie podía explicarlos. Entonces, el copero recordó a José. Este le dijo al faraón: «Dios te advierte, habrá 7 años de abundancia, seguidos de 7 de hambre. Debes guardar comida para prepararte». El faraón, impresionado, nombró a José gobernador de Egipto. Durante los años buenos, José almacenó grano. Cuando llegó el hambre, la gente de todas partes venía a comprar comida, incluidos sus hermanos. Al verlos, José los reconoció, pero ellos no a él. Él les habló con dureza. «Son espías». Para probarlos, les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Al regresar con Benjamín, José no pudo contenerse. Llorando, les dijo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Los hermanos, asustados, no podían creerlo, pero José los abrazó. «No se enojen con ustedes mismos. Dios me envió antes que ustedes para salvar vidas». Jacob y toda su familia se mudaron a Egipto. José los perdonó y vivieron felices. Así, el sueño de José se cumplió. Su familia se inclinó ante él, pero no por poder, sino porque Dios usó todo, hasta lo malo, para un bien mayor. La historia de Éxodo. Liberación y esperanza. Hace mucho, mucho tiempo, en la tierra de Egipto, vivía un pueblo llamado israelitas. Al principio, eran felices y libres, pero todo cambió cuando un nuevo faraón llegó al poder. Él no recordaba a José, el israelita que una vez salvó a Egipto del hambre. Asustado porque los israelitas eran cada vez más numerosos, el faraón los esclavizó, obligándolos a construir ciudades bajo el ardiente sol del desierto. Pero Dios no los había olvidado. Un bebé en una canasta. En medio de tanto dolor, nació un niño llamado Moisés. Su madre, para salvarlo de un cruel decreto del faraón, que ordenaba matar a los bebés varones, lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó flotando en el río Nilo. Por suerte, la hija del faraón lo encontró, lo adoptó y lo crió en el palacio. Aunque Moisés creció como príncipe, nunca olvidó sus raíces. Un día, al defender a un esclavo, Moisés huyó al desierto. Allí, mientras pastoreaba ovejas, vio algo asombroso: una zarza que ardía sin consumirse. De las llamas, Dios le habló: «Moisés, ve al faraón, dile, deja ir a mi pueblo,
«Yo no puedo», tembló Moisés, pero Dios lo animó. «Yo estaré contigo». Con su hermano Aarón, Moisés se enfrentó al faraón, pero el corazón del rey era duro. Para mostrar su poder, Dios envió plagas. El Nilo se tiñó de sangre, ranas invadieron las casas, oscuridad cubrió el cielo. Nada funcionaba, hasta que llegó la 10ª plaga, la más terrible. El ángel de la muerte visitaría cada hogar egipcio. Dios dio una instrucción a los israelitas: «Marca tus puertas con sangre de un cordero. Así, el ángel pasará de largo». Esa noche, mientras lamentos llenaban Egipto, los israelitas comieron pan sin levadura, listos para huir. Finalmente, el faraón gritó: «¡Lárguense! Camino a la libertad». Con prisa, miles salieron hacia el Mar Rojo. Pero el faraón se arrepintió. Envió su ejército con carros de guerra. Atrapados entre el mar y los soldados, el pueblo tembló. Moisés, confiando, alzó su bastón. Entonces ocurrió lo imposible. Un fuerte viento dividió las aguas, formando un camino seco. Los israelitas cruzaron corriendo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron, tragando a los soldados. En la orilla, todos cantaron y bailaron. Miriam, hermana de Moisés, tocó su pandereta. «Canten a Dios que nos dio victoria». Y así, el Éxodo nos enseña que, incluso en la oscuridad, la esperanza y la fe pueden abrir caminos donde parece no haber salida. Dios escuchó el clamor de su pueblo y los guió hacia una nueva vida. La historia de los 10 mandamientos. Hace mucho, mucho tiempo, después de que el pueblo de Israel escapara de Egipto, caminaron por un desierto grande y seco, guiados por Moisés, su líder. Aunque ya eran libres, necesitaban aprender a vivir en paz, como una gran familia unida bajo Dios. Un día, llegaron al pie de una montaña alta llamada Sinaí. Allí, Dios llamó a Moisés y le dijo: «Sube a la montaña, tengo algo muy importante para ti y para todo el pueblo». Moisés, confiando en Dios, comenzó a ascender. Mientras lo hacía, la montaña empezó a temblar. Rayos iluminaban el cielo, truenos retumbaban y una nube espesa cubría la cima. El pueblo, desde abajo, miraba con asombro y un poco de miedo. Sabían que Dios estaba cerca. En la cima, Dios le dio a Moisés 10 reglas especiales, conocidas como los 10 mandamientos, talladas en 2 tablas de piedra. Estas reglas no eran para limitar su libertad, sino para enseñarles a vivir con amor, justicia y respeto. Así eran estas reglas, explicadas de manera sencilla. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Él los había liberado y siempre los cuidaría. No uses el nombre de Dios para hacer daño o mentir. Su nombre es sagrado. Dedica un día a la semana para descansar y agradecer, como el sábado, para renovar fuerzas. Honra a tu padre y a tu madre. La familia es un regalo que debemos valorar. No mates. La vida es un tesoro que debemos proteger. Sé fiel a tu pareja. El amor se construye con confianza. No robes. El trabajo honesto es el camino correcto. No mientas ni inventes chismes. La verdad une, las mentiras destruyen. No envidies la pareja de alguien más. Cada quien merece respeto. No sientas celos por lo que otros tienen. Agradece lo que tienes y trabaja por lo que sueñas. Moisés bajó de la montaña con las tablas en sus manos. El pueblo, al escuchar las reglas, entendió que Dios no quería que repitieran los errores del pasado. Estas leyes eran como un mapa para construir una sociedad donde todos se sintieran seguros, amados y en paz. Aunque al principio les pareció difícil, prometieron seguirlas. Moisés les recordó: no son solo órdenes, son una promesa de que, si vivimos con bondad, seremos felices y libres de verdad. Y así, los 10 mandamientos se convirtieron en un regalo para el mundo. Hoy nos enseñan que, cuando respetamos a los demás, cuidamos la vida y somos honestos, estamos construyendo un mundo mejor, tal como Dios soñó. El valiente pastor y el gigante. Hace mucho tiempo, en las colinas de Israel, 2 ejércitos se enfrentaban: los israelitas y sus enemigos, los filisteos. Entre las montañas, en un valle llamado Elá, resonaba cada día la voz de un guerrero gigante llamado Goliat. Medía casi 3 metros de altura
Llevaba una armadura brillante y una lanza enorme. Con una risa burlona, retaba a los israelitas. «Escojan a un hombre que pelee conmigo. Si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos». Los soldados israelitas, incluyendo al rey Saúl, temblaban de miedo. Nadie se atrevía a aceptar el desafío. Un día, llegó al campamento un joven pastor llamado David. Sus hermanos mayores eran soldados, y su padre lo había enviado a llevarles comida. Al escuchar las burlas de Goliat, David se sorprendió. «¿Por qué dejan que ese filisteo insulte a nuestro Dios? Yo lucharé contra él». Todos se rieron. «Eres solo un niño», dijo el rey Saúl. «Goliat es un guerrero profesional». Pero David insistió. «Cuando cuidaba mis ovejas, un león y un oso atacaron el rebaño. Con la ayuda de Dios los vencí, y él me ayudará también contra este gigante». Saúl, conmovido, le ofreció su armadura. Pero David, incómodo con el pesado metal, la dejó. En cambio, tomó su honda, una tira para lanzar piedras. Eligió 5 piedras lisas del río y se dirigió al campo de batalla. Goliat, al verlo, se rió. «¿Acaso soy un perro para que vengas con palos? Te daré de comer a los pájaros». David, firme, respondió. «Tú vienes con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Dios. Él te entregará en mis manos». Con un movimiento rápido, David colocó una piedra en su honda, la giró y ¡zas! La piedra voló directo a la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo, derrotado. Los filisteos huyeron asustados, y los israelitas celebraron gritando: «David, el pastorcito, nos ha salvado». Desde ese día, todos supieron que la valentía no depende del tamaño, sino de confiar en Dios y creer. Hace mucho, mucho tiempo, vivía un hombre llamado Abraham, a quien Dios le había prometido que sería padre de una gran nación. Pero durante años, Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Finalmente, cuando ya eran muy mayores, Dios les dio un hijo, Isaac. Para Abraham, Isaac era el regalo más preciado, la prueba del amor y la fidelidad de Dios. Un día, Dios decidió probar la fe de Abraham. Lo llamó y le dijo: «Abraham». «Aquí estoy», respondió él. «Toma a tu hijo Isaac, al que tanto amas, y ve a la tierra de Moria. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré». Abraham sintió un gran dolor, pues amaba a Isaac con todo su corazón. Pero confiaba en Dios, así que sin dudar, preparó todo para el viaje. Tomó leña, un cuchillo, fuego, y junto a Isaac, partió hacia el lugar que Dios le había señalado. Después de caminar 3 días, llegaron al pie de la montaña. Isaac, que cargaba la leña, preguntó: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham, con voz tranquila pero el corazón apretado, contestó: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Al llegar a la cima, Abraham construyó un altar con piedras, colocó la leña y con manos temblorosas ató a Isaac. Justo cuando tomó el cuchillo para cumplir el mandato, un ángel del Señor gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham, no hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Dios, porque no te negaste a entregarme incluso a tu único hijo». Al levantar la mirada, Abraham vio un carnero enredado en un matorral. Con alivio y alegría, lo ofreció en sacrificio en lugar de Isaac. Entonces Dios le dijo: «Por tu obediencia, bendeciré a tu familia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos gracias a tu descendencia». Abraham e Isaac regresaron juntos a casa, recordando que Dios siempre provee, incluso en los momentos más difíciles. Y así, la promesa de una gran familia se cumplió. De Isaac nacieron Jacob y Esaú, y de ellos las 12 tribus de Israel. Moral: esta historia nos enseña que, aunque a veces no entendamos los desafíos de la vida, confiar en Dios puede llevarnos a bendiciones inesperadas. La fe verdadera no se trata de tener todas las respuestas, sino de creer que hay un propósito mayor, incluso cuando el camino parece oscuro.